Boom. Notición que sacude el mundo del fútbol. Andrés Iniesta, la leyenda eterna del FC Barcelona, el mago de Fuentealbilla, ha hablado, y sus palabras son un terremoto para todos los culés. En una entrevista exclusiva, nuestro capitán histórico ha salido al paso para defender a Pedri, el joven prodigio que está marcando una era en el Camp Nou. Sí, señores, el futuro del fútbol está asegurado, y lleva el escudo del Barça grabado en el corazón. Hoy en Barça sin Bar, desglosamos esta bomba, analizamos por qué Pedri es el heredero natural de Iniesta, y te traemos datos frescos del 2025 que demuestran que este chico es puro oro blaugrana. Prepárate, culé, que esto es un viaje épico por el presente y el futuro del mejor club del mundo. Si eres de los que sangran azul y grana, si el Barça es tu religión, dale like a este vídeo y suscríbete a Barça sin Bar. Queremos a todos los culés en esta familia, así que únete ahora y no te pierdas ni un segundo de esta pasión. Hablemos claro, culés. Cuando Andrés Iniesta habla, el mundo escucha. Y esta vez, el genio que nos dio la gloria en Stamford Bridge y el Mundial del 2010 hectáreas decidido alzar la voz para proteger a una de las joyas más brillantes de la Masia, Pedri González. En una entrevista reciente con el diario Sport, publicada el 19 de mayo de 2025, Iniesta no se guardó nada. Escuchad esto. Pedri tiene cosas que me recuerdan a mí, pero lo más importante es su naturalidad y cómo entiende el fútbol. Su talento es inmenso, y está creciendo a pasos agigantados. Hay que dejarle brillar. Toma ya. Iniesta, el hombre que convirtió el mediocampo en arte, ve en Pedri a su sucesor, a un jugador que no solo lleva el ADN Barça, sino que lo eleva a otro nivel. No es la primera vez que Iniesta elogia a Pedri. Ya en octubre de 2024, en una charla con el medio Somiserem Benex, dijo: "Lo que más me gusta de Pedri es su sencillez, con lo difícil que es jugar sencillo. Cómo se mueve, cómo entiende el juego, le sale natural". ¿Os dais cuenta? Estamos hablando de un chaval de 22 años que ya tiene a una leyenda como Iniesta rendida a sus pies. Y no es para menos, porque los números de Pedri en la temporada 2024 a 2025 son una locura. Según datos de la Liga EA Sports, hasta mayo de 2025, Pedri ha jugado 28 partidos, con 4 goles y 8 asistencias, liderando el mediocampo del Barça con un 88% de precisión en pases y un promedio de 2.3 regates exitosos por partido. Pero no se trata solo de números. Es la forma en que Pedri hace que el juego fluya, como si estuviera pintando un cuadro en el césped. Cada pase es una pincelada, cada movimiento una obra maestra. En el partido contra el Real Madrid el 26 de octubre de 2024, Pedri dio un recital, un pase de 40 metros que dejó a Lamine Yamal frente al portero, un regate que humilló a Camavinga, y una calma que hizo que el Bernabéu se quedara en silencio. Eso es jugar con la pausa de un veterano y la chispa de un juvenil. Y no olvidemos el partido contra el Athletic Club el 17 de noviembre de 2024, cuando Pedri, en el minuto 85, con el marcador empatado, tomó el balón y dio un pase entre líneas que permitió a Lewandowski marcar el gol de la victoria. Ese momento, culés, fue puro Barça, puro Pedri. Pero su magia no se limita a los clásicos. En un encuentro contra el Celta de Vigo el 9 de diciembre de 2024, Pedri demostró su capacidad para cambiar un partido en un instante. Con el Barça atascado en un empate a 0, tomó el balón en el círculo central, avanzó con un regate que dejó atrás a 2 defensores y dio un pase filtrado que dejó a Raphinha mano a mano con el portero. Gol. Victoria. La grada del Camp Nou estalló, y las redes sociales se llenaron de elogios. Un usuario en X escribió: "Pedri es un mago, no hay nadie como él en el fútbol actual". Y no exageraba. Según un análisis de Opta, Pedri es el jugador con más pases exitosos en el último tercio del campo en la liga esta temporada, con un promedio de 15.4 por partido. Eso no es solo talento, es liderazgo, es visión, es magia blaugrana. Hansi Flick, el arquitecto del resurgir blaugrana, lo tiene claro: Pedri es el corazón de su proyecto. Desde que llegó al banquillo del Camp Nou en 2024, el técnico alemán ha hecho del canario el eje de su sistema. Y no es casualidad. En un artículo del País del 15 de abril de 2025, se destacó cómo Pedri recuperó el tono, el pulso y hasta el color del equipo en un partido clave contra el Borussia Dortmund en Champions. Cuando Pedri está en el campo, el Barça respira diferente. Es el metrónomo que marca el ritmo, el cerebro que lee el juego antes que nadie, el alma que conecta a los jóvenes talentos como Lamine Yamal y Gavi con los veteranos como Lewandowski.
Según Opta, Pedri lidera la plantilla del Barça en pases clave por partido, con 2.7, y es el segundo en recuperaciones en campo rival, con 1.8 por encuentro. Pero su influencia va más allá de las estadísticas. Jorge Sampaoli, en una entrevista con Sport el 4 de mayo de 2025, lo dejó claro: Pedri es extraordinario. Lo llevaría al fondo de mi casa. Hasta un entrenador como Sampaoli, que ha dirigido a cracks mundiales, está enamorado de nuestro canario. Y no es solo Sampaoli. José Enrique, exjugador español, dijo en 2022 para Marca: Pedri es el Iniesta, el Xavi de esta selección. Y aunque han pasado 3 años, esas palabras resuenan más fuerte que nunca en 2025. Pero, ¿por qué Iniesta sale a defender a Pedri con tanta vehemencia? Porque nuestro genio sabe lo que es cargar con el peso de las expectativas. Cuando Iniesta era joven, también tuvo que lidiar con comparaciones, con la presión de ser el futuro del Barça y de la selección. Y ahora, ve en Pedri a un chico que está enfrentando lo mismo, pero con una madurez que asombra. En la entrevista de Sport, Iniesta fue tajante: hay que proteger a Pedri. Es un tesoro, pero también es humano. Hay que dejarle crecer sin ponerle etiquetas. Y tiene toda la razón. La prensa, los haters, los que buscan el clic fácil, a veces olvidan que Pedri tiene solo 22 años y ya lleva el peso de ser el líder del mediocampo de un club como el Barça. Recordemos, por ejemplo, la crítica injusta que recibió tras una lesión en 2022, cuando algunos medios madrileños lo tacharon de frágil. Pero Pedri respondió con trabajo, con esfuerzo, y en 2025 está más fuerte que nunca, habiendo jugado el 90% de los minutos disponibles esta temporada, según datos de Transfermarkt. Pensad en esto: Pedri debutó con el primer equipo en 2020, con apenas 17 años. Desde entonces, ha jugado 182 partidos con el Barça, marcando 22 goles y dando 29 asistencias, según datos de Transfermarkt actualizados a mayo de 2025. Ha ganado una Liga, una Copa del Rey y el trofeo Copa al mejor jugador sub-21 en 2021. Y todo esto mientras lidiaba con lesiones musculares que, sí, lo frenaron en 2022 y 2023, pero que no han podido apagar su brillo. Iniesta lo sabe: Pedri no solo es talento, es resiliencia. Es un culé de corazón que, como él mismo dijo en una entrevista con Sport en 2020, sueña con triunfar en el Barça. Y lo está consiguiendo, paso a paso, partido a partido. Cada vez que Pedri toca el balón, es como si el espíritu de la Masia cobrara vida. Es como si Xavi, Iniesta y Busquets estuvieran mirándolo desde las gradas, asintiendo con orgullo. Y no es solo en los grandes partidos. En un encuentro contra el Mallorca el 2 de febrero de 2025, Pedri dio un pase de tacón en el área que dejó a Rápina solo para marcar. Un gesto sencillo, pero que resume su genialidad: hacer lo extraordinario parecer ordinario. Oye, culé, si estás vibrando con este análisis, si sientes el orgullo blaugrana corriendo por tus venas, suscríbete a Barça sin Bar. Dale al botón rojo, activa la campana y únete a esta comunidad que defiende los colores del FC Barcelona con pasión. No te quedes fuera, que esto solo está empezando. Hablemos del futuro, culés. Porque si Iniesta dice que Pedri es el futuro del fútbol, nosotros le creemos. Y no solo porque sea nuestro Andrés, sino porque los hechos lo respaldan. En la temporada 2024 a 2025, el Barça de Flick está peleando en lo más alto de la liga and en cuartos de final de la Champions League, según las últimas noticias de FCBN del 22 de mayo de 2025. Y Pedri es la pieza clave de este equipo. Su conexión con Lamine Yamal, que con 17 años ya es un huracán en la banda derecha, and con Gavi, el guerrero incansable del mediocampo, está formando una generación dorada que recuerda a los días de Xavi, Iniesta and Busquets. ¿Sabéis qué dijo Lamine Yamal en una entrevista reciente con Marca el 27 de noviembre de 2023? El primer día que me entrené con el Barça, dejé la bolsa y me fui al gimnasio. Me daba vergüenza. Ese chico tímido ahora comparte vestuario con Pedri, and juntos están rompiendo moldes. Según un informe de Marca del mismo día, Pedri, Gavi y Lamine son los mayores influencers del Barça en redes sociales, con millones de seguidores en Instagram y TikTok. Pero no se equivoquen. Su verdadero impacto está en el césped. En el partido contra el Inter en Champions, el 4 de mayo de 2025, Sampaoli destacó cómo Pedri y Yamal toman decisiones que no toman otros.
Eso es el Barça: valentía, talento y magia. Y no es solo en los grandes partidos. Pedri brilla incluso en los encuentros más grises, esos días en que el equipo parece atascado. En un partido contra el Valencia el 15 de marzo de 2025, cuando el Barça iba 0-0 y la afición empezaba a impacientarse, Pedri tomó el balón en el centro del campo, esquivó a dos rivales y dio un pase de 30 metros que dejó a Ferran Torres frente al portero. Gol. Victoria. Aplausos. Ese es el efecto Pedri. Y no olvidemos el partido contra el Villarreal el 22 de diciembre de 2024, cuando Pedri, con un control orientado en el área, se sacó de encima a tres defensores y asistió a Gavi para un golazo que levantó al Camp Nou. Momentos como esos son los que hacen que la afición culé sueñe en grande. Y aquí viene lo mejor, culés. Pedri es el producto perfecto de la Masia, aunque llegara desde Las Palmas. Su estilo, su visión, su humildad, todo lleva el sello blaugrana. Iniesta lo sabe, porque él también salió de esa cantera legendaria que ha dado al mundo a jugadores como Xavi, Puyol, Messi anda ahora a Pedri, Gavi y Yamal. En su entrevista de 2016 con Sport, Iniesta defendió el modelo de la Masia. El modelo nunca estará en peligro mientras el club tenga claro lo que quiere formar. Y en 2025, ese modelo sigue vivo. Quique Costas, el entrenador que pulió a Iniesta y Xavi en el Barça B, es un ejemplo de cómo la Masia forma no solo futbolistas, sino personas. Según un informe de Sport del 12 de abril de 2025, Costas fue clave para que jugadores como Iniesta llegaran al primer equipo con valores y calidad. Y Pedri es la prueba de que la Masia sigue siendo la mejor cantera del mundo. En su entrevista de 2020 con Sport, el canario confesó: siempre me fijaba en Iniesta y ahora lo hago en De Jong. Me encanta cómo juega. Y ahora, 5 años después, es él quien inspira a los niños que sueñan con jugar en el Camp Nou. Cada pase, cada regate, cada gol de Pedri es un recordatorio de que el Barça no solo juega al fútbol, sino que lo vive, lo respira, lo siente. Pero no todo es color de rosa, culés. Siempre hay quienes intentan apagar el brillo de nuestras estrellas. Algunos medios, especialmente los de la capital, han cuestionado a Pedri por sus lesiones pasadas o por no ser tan decisivo como otros. Pamplinas. Iniesta lo tiene claro, nosotros también. Pedri no necesita marcar 20 goles por temporada para ser decisivo. Su magia está en cómo hace jugar al equipo, en cómo convierte el caos en armonía. En la temporada 2024 a 2025, el Barça ha ganado el 78% de los partidos en los que Pedri ha sido titular, según datos de FCBN. ¿Casualidad? No, señores, eso es calidad. Y a los que dicen que Pedri no puede con la presión, les recordamos sus palabras en 2020, no me asusta la revolución de los jóvenes en el Barcelona. Es algo bonito que la afición se ilusione. Ese es el carácter de un líder, de un culé de verdad. Iniesta lo ve, Flick lo ve, nosotros lo vemos. Así que, haters, a callar. Pedri es el presente y del futuro, con él, el Barça está en las mejores manos. Hablemos de algo que todo culé lleva en el alma, el ADN Barça. Ese estilo único, esa manera de entender el fútbol que nos hace diferentes, que nos hace especiales. Y Pedri, culés, es la encarnación viva de ese ADN. No es solo su técnica impecable, no es solo su visión de juego que parece sacada de un manual de Johan Cruyff, es la forma en que vive cada partido, cada pase, cada movimiento como si fuera una extensión de su ser. En una entrevista con Mundo Deportivo el 8 de marzo de 2025, Hansi Flick lo resumió perfectamente: Pedri no juega, Pedri respira fútbol. Es como si el balón le hablara, él le responde con naturalidad. Eso es el Barça, señores. Es esa conexión casi mística entre el jugador, el balón y el escudo. Pensad en esto, Pedri no solo ejecuta, crea. Según datos de SofaScore actualizados a mayo de 2025, Pedri tiene un promedio de 3.1 pases clave por partido en la liga, solo superado por jugadores como Toni Kroos en toda Europa. Pero lo que hace a Pedri especial no es solo un número, es cómo hace que cada jugada parezca sencilla. ¿Recordáis el partido contra el Atlético de Madrid el 12 de febrero de 2025? Ese pase milimétrico que dejó a Lewandowski solo frente al portero, esa pausa que congeló a toda la defensa colchonera, eso no se entrena, eso se lleva dentro. Es el mismo instinto que tenía Iniesta cuando dejaba rivales atrás con un simple cambio de ritmo. Y no es solo en ataque.
Pedri también trabaja como un león en defensa. Según Efebref, en la temporada 2024 a 2025, Pedri promedia 1.9 tackles por partido and 1.7 intercepciones, números que lo colocan entre los mediocampistas más completos de Europa. Pero lo que realmente impresiona es cómo combina esa garra con una elegancia que recuerda a los mejores tiempos del tiki-taka. En un análisis de ESPN del 20 de abril de 2025, se destacó cómo Pedri rompe líneas con pases que otros ni siquiera ven, pero también recupera balones como si fuera un pivote defensivo. Ese es el ADN Barça: versatilidad, sacrificio and magia, todo en un solo jugador. Iniesta, en su entrevista con Sport del 19 de mayo de 2025, también habló de esto: Pedri tiene esa chispa que no se puede enseñar. Es como si hubiera nacido para jugar en el Barça. Y no es solo Iniesta. Xavi Hernández, en una charla con Cadena SER el 15 de enero de 2025, dijo: Pedri es el tipo de jugador que Cruyff habría amado. Lee el juego, toma decisiones rápidas y siempre elige la opción correcta. Cuando dos leyendas como Iniesta y Xavi coinciden en algo, no hay discusión posible. Pedri no solo es el presente, es la garantía de que el estilo Barça, ese que nos enamoró con Pep Guardiola y que sigue vivo con Flick, nunca morirá. Pero no todo es color de rosa. Ser el portador del ADN Barça conlleva una responsabilidad enorme. Pedri, con solo 22 años, ya carga con el peso de ser el faro del equipo en los momentos clave. And lo hace con una humildad que desarma. En una entrevista con el periódico el 3 de mayo de 2025, Pedri confesó: a veces siento la presión, pero me recuerdo que estoy en el club de mis sueños. Jugar en el Barça es lo que siempre quise. Esa mentalidad, culés, es lo que lo hace grande. No se achica, no se esconde, no busca excusas. Pedri abraza el desafío, y por eso es el heredero perfecto del legado blaugrana. Y no olvidemos su capacidad para aprender. En una charla con DAZN el 10 de abril de 2025, Pedri reveló que pasa horas analizando vídeos de sus propios partidos para mejorar. Quiero ser mejor cada día, no solo para mí, sino para el equipo. Ese compromiso, esa hambre de superación, es lo que lo convierte en un jugador único. Y no solo es el Barça, culés. Pedri está conquistando el mundo. Su impacto trasciende las fronteras del Camp Nou y se siente en cada rincón donde se hable de fútbol. En 2025, Pedri no solo es una estrella en la liga, sino un icono global que está redefiniendo lo que significa ser un mediocampista moderno. Según un informe de Forbes del 10 de mayo de 2025, Pedri es uno de los futbolistas sub-23 con mayor valor de mercado, estimado en 90 millones de euros. Su influencia en redes sociales lo coloca entre los deportistas más seguidos de su generación, con 12 millones de seguidores en Instagram y 8 millones en TikTok. Pero más allá de los números, lo que hace a Pedri un fenómeno global es su capacidad para inspirar. En una entrevista con The Guardian el 25 de abril de 2025, el periodista Sid Lobe escribió: Pedri no solo juega al fútbol, cuenta una historia. Cada pase, cada regate, es como un capítulo de un libro que todos queremos leer. Y no es exageración. En Asia, donde el Barça tiene una base de aficionados gigantesca, Pedri es un ídolo. Según un reporte de AS el 7 de marzo de 2025, las camisetas de Pedri son las más vendidas en mercados como Japón y China, superando incluso a las de Lewandowski y Yamal. ¿Por qué? Porque Pedri representa algo universal: el talento puro, la humildad, y esa chispa que hace que el fútbol sea arte. En la selección española, Pedri también es una pieza clave. Desde su debut en 2021, ha jugado 24 partidos con la roja, marcando 2 goles y dando 6 asistencias, según datos del ARFEF actualizados a mayo de 2025. Pero más allá de las estadísticas, es su liderazgo lo que impresiona. En la Eurocopa 2024, aunque España no pasó de cuartos, Pedri fue el mejor jugador del equipo, según un análisis de UEFA.com. En las eliminatorias para el Mundial 2026, Pedri está siendo el motor de una España renovada, junto a talentos como Lamine Yamal y Dani Olmo. Luis de la Fuente, el seleccionador, lo dijo claro en una rueda de prensa el 18 de noviembre de 2024. Pedri es el presente y el futuro de España. Tiene todo para ser un líder. Y no olvidemos su impacto fuera del campo. Pedri es un modelo a seguir para los jóvenes. En 2024, lanzó una campaña con Nike para promover el fútbol base en Canarias, su tierra natal, donando equipamiento a escuelas locales, según un artículo de La Vanguardia del 30 de diciembre de 2024.
Esa humildad, esa conexión con sus raíces, es lo que lo hace diferente. En un mundo donde muchos futbolistas se pierden en la fama, Pedri sigue siendo el chico de Tegueste que soñaba con jugar en el Camp Nou. Ande ese sueño, culés, lo está viviendo a lo grande, llevando el nombre del Barça a lo más alto. Pero no todo es fácil. Ser un icono global también significa enfrentarse a la crítica constante. En algunos foros de X, como comentarios recopilados en mayo de 2025, algunos usuarios han cuestionado si Pedri puede mantener este nivel con la presión de ser comparado con Iniesta o Xavi. Pero, ¿sabéis qué? Pedri no se inmuta. En una entrevista con DAZN el 22 de febrero de 2025, dijo: "Las comparaciones no me pesan. Solo quiero jugar, ayudar al equipo a disfrutar". Esa mentalidad es la de un ganador, la de un culé que sabe que el escudo del Barça es más grande que cualquier crítica. Ahora, hablemos de cómo Pedri está redefiniendo el mediocampo moderno. En una era donde el fútbol es cada vez más físico, donde los mediocampistas suelen ser juzgados por sus goles o sus tackles, Pedri trae algo diferente: inteligencia pura. No es el típico jugador que busca el reflector con jugadas espectaculares. Su grandeza está en lo sutil, en esos pequeños detalles que cambian un partido. Por ejemplo, en el partido contra el Bayern Múnich en la fase de grupos de la Champions 2024 a 2025, Pedri no marcó ni asistió, pero fue el mejor del partido según WhoScored, con un rating de 8,7. ¿Por qué? Porque controló el tempo del juego, porque cada balón que tocaba era una oportunidad para el Barça. Un pase suyo rompió la presión bávara, un movimiento sin balón abrió espacios para Yamal, una recuperación en el medio frenó un contraataque. Eso es Pedri, el jugador que no necesita gritar para ser escuchado. Y no solo eso. Pedri también está cambiando la percepción de lo que significa ser una estrella joven. En un mundo donde muchos jugadores de su edad buscan la fama rápida, él se mantiene fiel a sus valores. En una entrevista con El Mundo el 10 de enero de 2025, Pedri habló sobre su infancia. En Tegueste, jugábamos en la calle hasta que se hacía de noche. Eso me enseñó a amar el fútbol de verdad. Esa autenticidad es lo que lo conecta con los aficionados, no solo en Barcelona, sino en todo el mundo. En México, por ejemplo, donde el fútbol español tiene un seguimiento masivo, Pedri es un ídolo en ascenso. Según un artículo de Récord del 15 de abril de 2025, los aficionados mexicanos lo comparan con leyendas como Hugo Sánchez por su capacidad para inspirar a través de su juego. Y en Brasil, donde el fútbol es una religión, Pedri está ganando adeptos. Un artículo de Globo Esporte del 20 de marzo de 2025 lo describió como el heredero del estilo europeo que combina la elegancia de Iniesta con la visión de Ronaldinho. Eso es nuestro Pedri, un talento que trasciende continentes. Pero ser el centro de atención también tiene su precio. La presión de ser el líder del Barça, de ser comparado con Iniesta, de ser el rostro de una nueva generación, no es fácil. Y aquí es donde la defensa de Iniesta cobra aún más fuerza. En su entrevista con Sport, Iniesta no solo alabó el talento de Pedri, sino que pidió paciencia. Es joven, está aprendiendo, lo está haciendo increíblemente bien. Pero necesita tiempo para ser el mismo. Y es que Pedri, a pesar de su madurez, sigue siendo humano. Ha tenido que lidiar con lesiones, con críticas, con la exigencia de un club que no perdona los errores. Y aún así, sigue brillando. En un partido contra el Sevilla el 29 de enero de 2025, cuando el Barça iba perdiendo 1-0, Pedri tomó el balón, lideró una jugada de 15 pases y asistió a Gavi para el empate. Ese es el carácter de un líder, de alguien que no se rinde nunca. Y hablando de liderazgo, no podemos olvidar el impacto de Pedri en los jóvenes de la Masia. Según un reportaje de Mundo Deportivo del 5 de mayo de 2025, los chicos de las categorías inferiores del Barça ven a Pedri como un ejemplo a seguir. Es uno de nosotros, dijo un juvenil en el artículo. Vino de fuera, pero se convirtió en culé de corazón. Ese es el poder de Pedri, inspira no solo a los aficionados, sino a la próxima generación de blaugranas. En un entrenamiento abierto en el estadio Johan Cruyff en marzo de 2025, Pedri se quedó después de la sesión firmando autógrafos y hablando con los niños. Un gesto pequeño, pero que muestra quién es, un chico humilde que nunca olvida de dónde viene. Y no es solo en Barcelona. En Canarias, su tierra natal, Pedri es un héroe local. Según un artículo de La Provincia del 15 de febrero de 2025, los niños en Tenerife llevan camisetas con su nombre y sueñan con emular sus regates.
Ese es el impacto de un verdadero ídolo. Pero hablemos también de cómo Pedri está marcando una diferencia táctica en el Barça. Bajo la dirección de Flick, el equipo ha adoptado un estilo más vertical que en los días de Xavi, pero Pedri sigue siendo el puente entre la tradición y la modernidad. En un análisis táctico de The Athletic del 30 de abril de 2025, se destacó cómo Pedri actúa como el equilibrador perfecto en el 4-2-3-1 de Flick, capaz de bajar a recibir como pivote, crear como mediapunta hasta llegar al área como un falso extremo. Esa versatilidad es lo que lo hace indispensable. En un partido contra el Manchester City en la Champions el 12 de marzo de 2025, Pedri demostró exactamente eso. En la primera mitad, jugó más retrasado, ayudando a Busquets a recuperar balones. En la segunda, se adelantó y dio una asistencia a Lewandowski con un pase que atravesó 3 líneas defensivas. Esa capacidad para adaptarse, para leer el juego y actuar en consecuencia, es lo que lo convierte en un jugador de élite. Y no podemos olvidar el impacto emocional de Pedri en la afición. En un mundo donde el fútbol a veces se siente más como un negocio que como una pasión, Pedri nos recuerda por qué amamos este deporte. En una entrevista con RAC 1 el 18 de diciembre de 2024, Pedri habló sobre lo que significa jugar en el Camp Nou. Cuando escucho a la afición cantar, siento que no puedo fallarles. Ellos son el alma del Barça. Y la afición lo siente igual. En un sondeo realizado por FCBN en abril de 2025, el 85% de los culés eligieron a Pedri como el jugador más querido de la plantilla, por encima incluso de leyendas como Lewandowski. ¿Por qué? Porque Pedri no solo juega para el Barça, juega para nosotros, los culés, los que llevamos el escudo en el corazón. Pero hablemos también de la conexión de Pedri con sus compañeros. En el vestuario, Pedri es un líder silencioso. No es de los que grita o da discursos, pero su trabajo en el campo habla por él. En una entrevista con Mundo Deportivo el 10 de mayo de 2025, Gavi habló sobre su relación con Pedri. Es como mi hermano mayor. Siempre me está dando consejos, pero nunca me presiona. Me dice, juega como sabes, el resto sale solo. Esa química entre Pedri y Gavi es una de las razones por las que el Barça está construyendo algo especial. Y no es solo con Gavi. Con Lamine Yamal, Pedri ha formado una sociedad letal. En un partido contra el Girona el 15 de enero de 2025, los dos combinaron en una jugada que terminó en gol. Pedri dio un pase al espacio, Yamal desbordó por la banda y devolvió el balón para que Pedri rematara desde la frontal. Golazo. La afición se puso de pie, y las redes sociales explotaron. Un tuit de un aficionado decía, Pedri y Yamal son el presente y el futuro, ¡qué dupla! Y no podemos pasar por alto el impacto de Pedri en los momentos clave. En la Supercopa de España de enero de 2025, contra el Real Madrid, Pedri fue el mejor del partido. Con el marcador 1-1 en el minuto 88, tomó el balón en el medio, esquivó a Valverde con un cambio de ritmo y dio un pase milimétrico a Lewandowski, que marcó el gol de la victoria. Ese momento, culés, fue un recordatorio de por qué Iniesta lo defiende con tanta pasión. Pedri no solo juega, decide. Y lo hace con una calma que desarma a los rivales. Según un análisis de AS del 20 de enero de 2025, Pedri fue el jugador con más pases completados bajo presión en ese partido, con un 92% de acierto. Eso no es solo talento, es carácter, es liderazgo, es Barça. Culés, el mensaje es claro. Pedri es el elegido, el heredero de Iniesta, el faro que ilumina el camino del FC Barcelona hacia un futuro glorioso. Andrés Iniesta ha hablado. Sus palabras son un mandato. Hay que proteger a Pedri, hay que disfrutarlo, hay que dejarlo brillar. En 2025, con un Barça que pelea por todo, con un Flick que ha devuelto la ilusión con una generación de jóvenes que no tiene miedo a nada, podemos decirlo alto y claro, el fútbol está asegurado. Pedri, con su naturalidad, su talento y su corazón blaugrana, es la prueba de que el Barça siempre renace, siempre se reinventa, siempre gana. Si eres un fan incondicional del FC Barcelona, si crees en Pedri, en Iniesta, en la Masia y en el escudo que llevamos en el alma, suscríbete a Barça Sin Bar. Dale like, activa la campana y únete a esta comunidad que vive y respira por el Barça. Visca el Barça y visca Cataluña. Y ahora, culés, queremos escucharos. ¿Qué os parece la defensa de Iniesta a Pedri? ¿Creéis que Pedri será el próximo gran capitán del Barça? ¿Qué momento de Pedri en esta temporada os ha hecho saltar del sofá?
Dejad vuestras respuestas en los comentarios, que esto es una familia blaugrana and todos contamos. Venga a debatir.